dice esta palabra, Gálatas 3:13. Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros. ¿Qué está diciendo acá? Que nosotros lo hemos hecho maldición a Jesús. Porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, nosotros. Que la bendición prometida a Abraham nos alcanzara también a nosotros, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. El Espíritu Santo impartiendo bendición a cada uno de los redimidos. Los redimidos. ¿Qué significa redimir? Redimir. Redimir es cuando se puede rescatar a alguien de una situación mala. Por ejemplo, antiguamente se usaba mucho tener esclavos. Y ustedes han visto películas de gente con esclavos y esclavos. Cuando el amo, el dueño de los esclavos, quería redimir a uno de ellos, firmaba una carta y daba por libre al esclavo y saldada toda deuda. Porque a veces los esclavos, como se los compraban, para que queden libres tenían que pagar. Tenían que pagar. Otro ejemplo. Alguien que cayó en una desgracia y está con una carga, con un problema, que no puede salir. Alguien tiene que venir de afuera y decir, voy a redimirlo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Me tengo que hacer cargo de esa deuda, de toda esa desgracia, y yo pagar, y esa persona queda redimida, y yo ahora soy el que la redimí y que la dejo libre, libre. La Biblia dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. En una palabra, Dios nos ha visto a nosotros bajo maldición. ¿Por qué? Porque la ley de Dios establecía que el que pecaba tiene que morir. El que peca tiene que morir. No había otra alternativa. Y Pablo mira todo alrededor y él escribe la carta y dice, por cuanto todos hemos pecado, estamos todos destituidos de la gracia, del favor de Dios. Todos vamos a morir. Pero la gracia y el favor de Dios ha hecho que llegara la redención del cielo para con nosotros. Al pueblo de Israel en la antigüedad, el Señor les enseñaba cómo tenían que hacer para redimir en un caso de expiación de pecado. Tenían que traer un corderito que sea sano, que sea perfecto, que no tuviera defecto, que no sea tuerto, que no tenga la patita quebrada, nada, bien sano. Y era el cordero que ofrecían
anualmente, todos los años, tenían que traer un corderito y ofrecerlo como para pagar por los pecados que han hecho. Pero resulta que al año siguiente tenían que volver otra vez con otro corderito. Y al año siguiente otra vez con otro corderito. ¿Por qué? Porque la redención que recibían venía de la sangre de un animalito, no de un ser humano. Era la sangre de un animalito. Y el animalito era sacrificado. Porque la ley también establecía que sin derramamiento de sangre no hay remisión o perdón de pecado. Es necesario que el que ha pecado lo tiene que pagar con la sangre. Entonces traían un corderito y con ese corderito conseguían que el favor de Dios se extienda un año más. De esa manera se sentían redimidos, expiados por un año más. ¿Entienden esto? Pero necesitábamos que alguien que venga y sea un ser humano el que nos redimiera. Perfecto. Vamos a buscar un ser humano que nos redimiera. Pero Dios dice, sin pecado. Pablo dice, todos hemos pecado. Entonces, buscamos y no hay ser humano que nos pudiera redimir porque todos hemos pecado. Si estaríamos como el pueblo de Israel, estaríamos matando corderitos todavía. Y si buscáramos un ser humano que nos redimiera, no lo encontramos por ninguna parte. Todos tienen pecado. Hasta que el Señor vino. Cuando Dios vio la imposibilidad nuestra, dice la Biblia, que el Señor tomó forma humana y vino en carne de pecado. ¿Qué quería decir eso? En carne de pecado quería decir que Él venía con los mismos atributos que nosotros. Él podría haber pecado, pero era imposible que Él peque, porque Él venía del cielo. Entonces, como venía del cielo, Él no tenía pecado. Ahí tenemos el Redentor. Ya tenemos quien nos puede redimir. ¿Quién? Jesús. ¿Por qué? Porque Él no tiene pecado. Y Pablo escribiría después, Juan 5:21 creo que es, al que no conoció pecado, por nosotros, Dios lo hizo pecado para que nosotros seamos justificados, redimidos de todos nuestros pecados. Hermano mío, cuando usted lee lo que escribe Pablo en Gálatas, Cristo nos redimió, nos compró al precio de su sangre. Y Él entrega su vida en la cruz del Calvario, llevando toda la maldición que al hombre le corresponde, que al ser humano le corresponde. Y la ley establecía que era maldito o toda la maldición sobre aquel que es colgado en un madero, en una cruz. Cristo fue colgado en un madero, en una cruz. Por eso Dios, dice el profeta, cargó en Él el pecado de todos nosotros. Él sí podía ser nuestro Redentor. Él sí podía redimirnos del pecado. Él sí podía librarnos. En una palabra, Él vino con su propia sangre y nos compró. Entonces la ley ya no me puede condenar. ¿Por qué? Porque fui comprado a precio de sangre y de alguien que no tenía pecado. ¿Entiende esto? Eso es lo que ha hecho el Señor con cada uno de nosotros. Le costamos cada uno de nosotros a Jesús, le costamos su propia vida.
Miren, si en el mundo hubiéramos sido nosotros solos los que vivimos, nada más, este grupito, nada más, lo mismo Jesús hubiera venido a redimirnos, entregar su vida en la cruz y morir por nosotros. Si hubiera sido su familia solamente, lo mismo Jesús hubiera venido para rescatar su familia. O si hubiera sido usted solo, o yo solo, lo mismo Él hubiera venido. Ese es el amor que no entendemos de Dios. Grande es el amor de Dios, que entrega a su Hijo para que nos redima al precio de su sangre, y con el precio de su sangre ahora Jesús me hizo libre. Ahora estoy libre. ¿Libre de qué? Libre del castigo que la ley establecía. Libre de condenación. Ahora ya soy libre. Por eso cantamos la canción, libre, libre, libre. ¿Por qué cantamos con tanta libertad? Porque lo que Jesús ha hecho a nuestro favor es algo increíble. No lo vamos a poder entender jamás. No lo vamos a poder medir. Nadie, no lo puedo comparar con ninguna otra demostración de amor. Lo que Él ha hecho es único para nosotros. Y vos y yo, mi hermano, ahora somos libres, y esa libertad nos ha llevado todavía más allá. No solo que me dejó libre del pecado, sino que me dio el derecho para que el Padre me adopte como su hijo. Ahora soy hijo de Dios. No solo que estoy libre del pecado, que puedo vivir tranquilo y confiadamente, sino que también el Padre me adoptó como su propio Hijo. Y el apóstol dice, ahora, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham nos alcanzase a los que no somos judíos, a fin de que a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. Llegó el momento y el Espíritu Santo vino. La promesa se cumplió. Y hoy el Espíritu Santo vive en mi vida, vive en tu vida y en cada uno de los que le hemos recibido. ¿Se acuerdan que preguntamos dónde vive el Espíritu Santo? ¿Y qué hacíamos nosotros? Acá. Acá. Póngase la mano en el pecho. Acá vive el Espíritu Santo de Dios. Amén. Acá vive. Porque yo soy libre de todo castigo y condenación. Y como soy libre, también soy adoptado hijo de Dios. Amén. Así que cada vez que nosotros venimos a compartir la Santa Cena, hermano, ¿cuánta razón tenía el Señor al pedirle a sus discípulos, hagan esto en memoria de mí? Amén. En memoria de mí. Y lo hacemos en memoria del Señor. Y no dejaremos de recordarle el pan, el vino, mi cuerpo, mi sangre, dice Jesús, que por ustedes es partido, que por ustedes es derramada. Hermanos, ese es el Señor que pagó por cada uno de nuestras vidas. Muchas veces yo conversando con algunas personas, a los que con mucha simpatía y afecto, y me decían, pero ustedes no creen en los santos, ¿no? Ni creen en la Virgen. ¿Cómo que no? Sí creemos, le digo yo. Claro que sí. Todo lo que la Biblia dice de los santos y de la Virgen, nosotros lo creemos. Claro que sí. Pero la Biblia no me enseña a adorarlo a los santos. La Biblia no me enseña a adorarla a la Virgen María. ¿Y por qué? Porque la Virgen María y todos los santos, ninguno de ellos murió en la cruz por mí.
Ninguno de ellos me podía liberar del pecado. Al contrario, ellos también necesitaban ser libres. ¿Entienden esto? Por esa razón, al que murió en la cruz del Calvario, a Él es toda nuestra adoración, nuestra alabanza, nuestro recuerdo, todo lo que sentimos, cantamos, alabamos y le adoramos, porque Él es digno de recibir toda adoración. Amén. ¿Qué le parece si adoramos al Señor? Póngase de pie ahí donde está, vamos a cantar, vamos a adorarle.